Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emily y es un gusto volver a estar aquí, y este es mi video explicación 2 con el tema procesos cognitivos. ¿Qué es la cognición? La cognición es tener la idea acerca de algo, el saber sobre una cosa. La psicología ha descrito una serie de etapas que clasifican los procesos cognitivos en simples y complejos. Los 4 pasos de estos procesos cognitivos es la percepción, la sensación, la atención y la concentración, y también en la memoria. Hay que ver a nuestro cerebro como un archivero. Por ejemplo, aquí literalmente tengo un archivero. Entonces vamos a ver a nuestro cerebro como si fuese esto. Todos nuestros sentidos, nuestro olfato, nuestra vista, nuestro tacto, todo esto va a ir dentro de nuestro archivero, que es decir, nuestro cerebro. Es por eso que muchas veces nosotros a veces recordamos los olores o los sabores, como les decía, de incluso hace años. ¿Por qué? Porque se almacenan en el cerebro. Todos los recuerdos, es decir, la memoria, algunas se van a la memoria a corto plazo y otras se van a la memoria a largo plazo. Las cosas que nosotros vamos entendiendo y en las que nos concentramos, algunas cosas también se van a ir almacenando en nuestro cerebro, y lo que percibimos, las cosas que nosotros vemos y sentimos también van a ir dentro de esto. Entonces, una vez dicho esto, que tenemos que ver a nuestro cerebro como un archivero llenísimo de documentos, vamos a continuar. Como bien les venía diciendo, uno de los procesos cognitivos es la sensación. ¿Qué es la sensación? La sensación es aquel estímulo y proceso fisiológico que se da en nuestro organismo, mejor conocido pues como su nombre lo dice, los sentidos. Y sabemos que tenemos 5 sentidos, como bien les había mostrado hace un momento. Escuchamos lo que nosotros olemos, sentimos, todo esto también se va almacenando en nuestro cerebro. Por eso les decía que muchas veces recordamos los sabores, olores de hace años. El segundo proceso cognitivo es la percepción. Muchas veces solemos confundir las sensaciones y las percepciones, pero las percepciones, en pocas palabras, es lo que yo siento y se da diariamente en nuestra vida diaria. Cuando vamos a veces por la calle y vemos tal vez a un perrito que lo acaban de atropellar, o algún animalito que lo acaban de atropellar, lo más probable como seres humanos es que sintamos tristeza e impotencia de ver al animalito ahí recostado en el pavimento. Esa es la percepción, lo que nosotros vemos, en base a eso nosotros sentimos. Llegamos al tercer proceso cognitivo, que es la atención y la concentración. Puede que suene igual, pero no es lo mismo. Verán, la atención es aquella capacidad de seleccionar la información y llevarlo a los procesos mentales. La concentración va más allá de la atención. Por ejemplo, cuando una película a mí, me pasa mucho, cuando veo una película o una serie que de verdad me tiene muy impactada, estoy totalmente concentrada en eso, que no importa que me pase una persona enfrente o que me ande un mosquito, porque yo estoy totalmente enfocada en la película. Va más allá de la atención. Esta es la diferencia entre la atención y la concentración. Llegamos por último al cuarto proceso cognitivo, que es la memoria. Sabemos, esa bendita memoria, la culpable que hace que nos olvidemos de dónde dejamos las llaves, de dónde pusimos el cargador, de dónde dejé mis lentes. La bendita memoria que a muchos nos falla. ¿Pero qué es la memoria? La memoria es la capacidad por la cual la información se codifica, se almacena y se recupera. La memoria a corto plazo se llama así porque prácticamente esta solamente suele durar lo que son un par de minutos, y después no nos acordamos de absolutamente nada de lo que acabamos de hacer o en dónde dejamos cierto objeto. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la memoria a corto plazo, nosotros solamente cuando hacemos uso de esto, solamente interpretamos la imagen, más no el mensaje que nos quiere dar esa imagen. Por eso muchas veces nos pasa que acabamos apenas de dejar nuestro vaso de agua enfrente de nosotros y estamos tal vez tan ocupados haciendo otras cosas que luego ya, aunque esté enfrente de nosotros el vaso, no recordamos en dónde está, porque no hicimos uso del mensaje que estábamos haciendo. Por otro lado, la memoria a largo plazo es aquella que tiene la capacidad de almacenar muchísima información y de manera ilimitada. Cosas que nos pasaron hace años que decimos, bueno, ¿y por qué estoy recordando esto? No precisamente tienen que ser cosas importantes, simplemente son situaciones, lugares o personas que nuestro cerebro almacena de manera ilimitada.
Nuestro pensamiento puede realizar tres tipos de acciones. La primera es el elaborar juicios, el elaborar conceptos y también el realizar deducciones. El primer tipo de pensamiento es el de la deducción. Es aquella forma de reconocimiento donde se llega a una conclusión. Va de lo general a lo particular. El segundo tipo de pensamiento es la inducción. Es en la que lamentablemente muchos caemos. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque el pensamiento inductivo, como su nombre lo dice, es la inducción, es la suposición de cosas. Por ejemplo, si un hombre a mí me miente, entonces yo voy a decir que todos los hombres son mentirosos. Que sí, ¿verdad? Pero pues no es el caso. Pero ese es el pensamiento inductivo, que por una cosa nosotros llegamos a la conclusión de que todas las demás cosas van a ser de esta manera. El tercer tipo de pensamiento es el pensamiento analítico. Es que aquel que se caracteriza por pensar, por analizar y por razonar y resolver problemas. En mi caso, por ejemplo, yo lo aplico cuando tengo que resolver una tarea. Cuando me dejan leer algo, investigar algo, tengo que llegar a una conclusión y en base a eso resolver mi tarea. El cuarto tipo de pensamiento es el pensamiento creativo. Es aquel pensamiento que se caracteriza por, como su nombre lo dice, crear o modificar las cosas. Un cuento, elaborar una narración, elaborar un mito. Aquí tú haces uso de tu pensamiento creativo. El pensamiento crítico, por último, es aquel que se da de dos maneras, objetiva y subjetiva. Objetiva cuando haces una evaluación con pauta y subjetiva cuando haces una evaluación sin patrón. Ya vimos lo que es el pensamiento. Ahora, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es aquel mecanismo en donde de nuestra boca surgen las palabras, surgen las ideas. Lo utilizamos, pues como ustedes saben, todo el tiempo. Justo ahora estoy haciendo uso del lenguaje. Pero entonces, ¿qué relación hay entre el pensamiento y entre el lenguaje? ¿Qué relación tienen ambas cosas? ¿Qué surgirá primero, las ideas o las palabras? Las ideas. Tenemos la mala manera de expresarnos con esta famosísima frase. Piensa antes de hablar. Pero eso es erróneo, porque cuando nosotros hablamos es porque anteriormente ya pensamos. El pensamiento lo proyectamos por medio del lenguaje. Nuestro lenguaje es el reflejo de lo que nosotros pensamos. Estos diarios nos los dicen, usa tu creatividad, explota tu creatividad. Van a hacer uso de su creatividad para crear cierta cosa. Pero, ¿qué es la creatividad? La creatividad, como su nombre lo dice, es la capacidad de crear nuevas cosas, de resolver problemas de otra manera. Yo sé que he oído a muchas personas, y yo también lo he dicho, lo admito, el decir la siguiente frase, es que yo no soy una persona creativa. Pues déjenme decirles que apenas hace unos días aprendí que está mal empleado esta frase. ¿Por qué? Porque todas, absolutamente todas las personas son creativas. No existe una persona que no tenga creatividad. Más bien existen personas que están bloqueadas de hacer uso de la creatividad. Pero la creatividad ahí está. Si no lo crees, entonces déjame decirte que cuando tú no quieres entregar o no le vas a entregar una tarea al maestro y te inventas una super historia del por qué no entregaste la tarea, ahí tú estás usando uso de tu creatividad. Eso es la creatividad. ¿Cuáles son las características de las personas creativas? ¿Cómo saber? Las características de una persona creativa es la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a nuevas cosas. No estar siempre en la misma rutina, sino cuando tú sales de tu rutina, tienes esa capacidad de adaptar. La segunda característica es la fluidez. Es decir, el hecho de tú darle bastantes soluciones y resolver problemas de diferentes maneras. Buscar diferentes respuestas, diferentes alternativas. La otra característica es la persistencia, que es más o menos parecida a la fluidez. Sabemos que la persistencia es el no dejar las cosas a medias, el insistir, insistir, insistir hasta llegar a un objetivo determinado. Por ejemplo, yo en estos momentos ha estado lloviendo y los perros están ladrilade de la calle, están pasando muchos vendedores, pero sin embargo yo sigo persistiendo en terminar este video. Otra característica es la curiosidad. Las personas creativas son demasiado curiosas. No se quedan solamente con la información que ya encontraron o que ya les dijeron. Es decir, están siempre tratando de buscar cosas más nuevas. La última característica de las personas creativas es la iniciativa. Esta iniciativa de querer anticiparse a los demás.
ser de las primeras en decir cuando te forman en equipos, yo voy a ser la líder de este grupo porque como veo que los demás no están trabajando, entonces yo voy a ser la primera que va a llevar la batuta del asunto. ¿Y dónde se da la creatividad? ¿En qué parte de nuestro cerebro se da la creatividad? En el primer video, si es que ya lo vieron, y si no, pues vayan a ver. En el primer video donde yo les dije, nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo tienen diferentes cualidades. El tema de la creatividad se da más en nuestro hemisferio derecho. Sí, es cierto, ya me he estado dando cuenta de que realmente sí soy una persona creativa. Tal vez no soy la mejor haciendo videos, tal vez no soy la mejor creando cosas, pero siempre trato de darle soluciones a los problemas y de persistir. Y es una de las características de una persona creativa. Como ya les dije, no existen personas cero creativas, existen más bien personas bloqueadas. ¿Por qué bloqueadas? Déjenme decirles que hay diferentes tipos de bloqueos que nos impiden llegar a esto de la creatividad. Uno de los primeros bloqueos que existen es el conformismo. Este es el peor enemigo de la creatividad, el hacer lo que siempre el mundo hace. Otro tipo de bloqueo que existe es la rutinización, lo que les venía diciendo. El hecho de acostumbrarnos tanto a una rutina que nos acostumbramos a un ejemplo que a mí me ha servido bastante en mi proceso de estudiante. Yo antes en la secundaria pues me quedaba más o menos cerca de mi casa y me iba caminando. Y siempre tomaba el mismo camino todos los días. Y llegó un momento donde de verdad me hartaba tanto caminar que dije, bueno, voy a tomar otro camino. Y empecé a tomar diferentes caminos y cada día tomaba un camino diferente a la secundaria. Y de verdad se sentía la diferencia. ¿Por qué? Porque tu mente despertaba, ibas viendo nuevas cosas, porque tú ya te sabías tu recorrido de memoria a la secundaria. Pero si cambiabas esa rutina y te ibas mejor de otro lado, entonces ahí empezaba a despertar tu mente y ver cosas que pues no habías visto porque siempre te ibas por el mismo camino a la escuela. Si tú quieres romper con esa rutina, empieza por esto. Cambia tu ruta de aquí al trabajo, o de aquí a la escuela, o donde tú vayas, y vas a ver que va a ser un gran cambio en tu vida. Otra de las cosas o de los bloqueos que impiden que como personas lleguemos al punto de considerarnos y decir yo soy una persona creativa es el miedo al ridículo. ¿Y por qué el miedo al ridículo? No querer hacer el famosísimo oso delante de los demás, pues nunca explotamos nuestras ideas. Pero a una persona creativa nunca le va a importar hacer el ridículo frente a los demás. Y no de la manera así fea de oh, va a ser el ridículo, sino de la manera en querer expresar sus ideas aunque sean algo extremistas. Una persona creativa siempre se va como al extremo de las cosas, ¿no? Abunda mucho más allá de las ideas de los demás. La creatividad se aprende y se desarrolla. ¿Y de dónde vienen las ideas? Las ideas pueden aparecer de la nada, de la casualidad. Las ideas pueden aparecer por medio de lo que nosotros vemos y por medio también de lo que nosotros nos cuentan. Un ejemplo muy clarísimo en el mundo de la farándula que tiene que ver con la creatividad es la famosísima cantante Lady Gaga. ¿Pero por qué Lady Gaga? Sus videos musicales están llenísimos de escenografía, de imágenes que te impactan, de colores vibrantes, la música, la coreografía, el vestuario. Lady Gaga realmente es una persona sumamente creativa. Y no solamente hay personas, hay empresas también que son creativas. Una de las empresas creativas que hay es Google. ¿Por qué Google es una empresa creativa? Los ambientes dentro de esta empresa, es decir, el área laboral donde las personas trabajan en esta empresa, si ustedes no han visto imágenes, de verdad los invito a ver videos. Está organizado de tal manera que los empleados puedan explotar su creatividad. Los dueños de esta empresa no se equivocaron a la hora de crear este ambiente para ellos. Para ellos lo más importante es que el trabajador explote la creatividad. Llegamos ahora sí al último tema, que son las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son las capacidades mentales de poder resolver de manera voluntaria, eficaz y constante los diferentes problemas que se le presentan al individuo en su vida diaria. Les voy a hablar solamente de 3 funciones principales de los diferentes tipos de funciones ejecutivas. La primera de ellas es la memoria del trabajo. ¿Qué es la memoria del trabajo? Es el poder recordar con facilidad las instrucciones que se nos dan a nosotros para poder llevarlo a la ejecución. Por ejemplo, un ejemplo de mi vida diaria es en la escuela más que nada.
cuando me piden a mí realizar cierto trabajo con cierta estructura, por ejemplo, realizar un cuadro comparativo con ciertas características de tal manera, en esta estructura, bla, bla, bla. Yo tengo que seguir esa planificación que ya se me dio, esa instrucción. Por eso se llama memoria de trabajo. Es una característica de las funciones ejecutivas. El razonamiento perceptivo es otro tipo de función ejecutiva. ¿Y qué es esto? Es el poder razonar y analizar cierta información que a mí se me está dando. Lo mismo, en la escuela también me pasa. Cuando me dan diferentes problemas de lógica, matemática, por ejemplo, yo tengo que empezar a razonar. Ahí estoy haciendo uso de esta función ejecutiva. Y por último, de las funciones ejecutivas, tenemos lo que es la inhibición, que es la interrupción de las secuencias que han sido ya aprendidas, la interrupción de lo ya aprendido. En pocas palabras, las funciones ejecutivas son de suma importancia en nuestra vida porque nos ayudan a resolver los problemas de manera voluntaria, eficaz. Esto fue todo por mi segundo video de la explicación de la segunda unidad de los procesos cognitivos. Espero que les haya servido esta información relevante. A mí me ha servido de muchísima ayuda. Son cosas que voy aprendiendo conforme voy avanzando estas semanas en esta carrera de pedagogía impartida en esta materia de pensamiento creativo. Así que espero que les sea de mucha utilidad. Nos vemos en las siguientes 2 semanas más o menos.